Este video es para la tarea 5.1, análisis del caso de desaparición forzada. Se nos pide elaborar el marco teórico sobre el problema de la desaparición forzada y la lectura de la noticia de la desaparición forzada de personas del periódico La Jornada de Juan de Dios Hernández Monge. Bueno, la tarea nos pide elaborar un marco teórico y realizar una serie de respuestas a unas preguntas. La pregunta 1 dice ¿por qué sería adecuado emplear métodos cualitativos en este problema psicosocial como este? Yo considero que la investigación cualitativa estudia las cosas en su ambiente natural, tratando de entender o interpretar los fenómenos en términos del significado que le dan las personas involucradas. El principal interés radica en la descripción de los hechos observados para interpretarlos y comprenderlos dentro del contexto global en que se producen con el fin de explicarlos y así estar en posibilidades de encontrar las causas que originan el problema. La pregunta 2 dice, ¿desde qué método específico sería conveniente estudiar el caso de las desapariciones de las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada? Y yo considero que la estrategia metodológica más adecuada para esta investigación es la teoría fundamentada, ya que el planteamiento básico de esta metodología dice que las proposiciones teóricas, conceptos, hipótesis surgen de los datos obtenidos de la investigación y no tanto de los estudios previos. El procedimiento genera la comprensión del fenómeno. Creo que es la más adecuada porque esto es un problema que se ha dado se ha dado a través de la historia, ¿no? Pero en los últimos años se ha dado con mayor frecuencia, sobre todo en países como México, y no hay teorías, pero son nuevas, ¿no? La teoría fundamentada utilizada en una serie de procedimientos que a través de la inducción genera una teoría explicativa de un determinado fenómeno estudiado, en este caso las causas y aumento de la desaparición forzada, y en este sentido los conceptos y las relaciones entre los datos son producidos y examinados continuamente hasta la finalización del estudio. Es un método dinámico y flexible. Es por esto que creo que es la manera más adecuada para el estudio de la desaparición forzada, porque actualmente confluyen muchas variables que han hecho más compleja la comprensión de este problema, lo que ha permitido su aumento. La pregunta 3 dice, ¿cuáles son los problemas psicosociales revisados en este curso que estarían relacionados con este problema? Yo considero que el problema de la migración está ligado con el problema de la desaparición forzada, ya que los migrantes, en busca de una mejor calidad de vida, en muchas ocasiones son engañados y llegan a caer en las manos de redes de tráfico humano y se les utiliza para trata y venta de órganos. La pregunta 4 nos dice cuál es la pregunta de investigación que yo plantearía en este tema. Mi pregunta es, ¿cuáles son las principales causas del aumento de casos de desaparición forzada de personas en México en los últimos 15 años? La pregunta 5 nos dice qué temas desarrollan en el marco teórico. Aquí, el fondo del video, yo he puesto todo el tiempo el marco teórico. En el marco teórico yo desarrollo los siguientes puntos: los antecedentes históricos, la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, los migrantes y los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la desaparición de estos 43 estudiantes. Las bases teóricas, yo aquí desarrollo a la Organización Nacional, a la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El marco jurídico, yo sugiero diferenciar conceptos como la desaparición cometida por particulares, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada. También en el marco jurídico yo propongo estudiar los derechos fundamentales, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que es una ley de reciente creación, y la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que constantemente nos ha dado resoluciones sobre este tema, sobre todo aquí en México. La hipótesis basada en los siguientes puntos, ¿no?
¿Por qué el aumento? Pues debido a la creciente violencia, corrupción e impunidad que prevalece en el país, el aumento de la delincuencia organizada y la incapacidad del gobierno para combatir la desaparición forzada. ¿Qué variables considero yo? Pues la delincuencia organizada, la trata de personas, el tráfico de órganos y la pobreza extrema que tiene nuestro país. Y la última pregunta, ¿qué técnicas de investigación emplearía? Yo considero que la investigación descriptiva tratará de describir las características más importantes de la desaparición forzada en México. Esta técnica se basa en la observación de los hechos sin explicarlos, la forma en que el fenómeno se parece o es diferente en otras situaciones. Esta técnica proporciona información para plantear nuevas investigaciones del fenómeno, así como el desarrollo de nuevas formas de afrontar la situación. Proporciona una representación del fenómeno y genera bases para la formulación de hipótesis. No responde los porqués, sino describe una situación-problema. Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar los datos de las observaciones. Implica la recopilación y representación sistemática de datos para dar una idea clara acerca de la desaparición forzada en México. La metodología es de uso fácil, corto tiempo y económica. En el estudio descriptivo, el propósito del investigador es descubrir situaciones y eventos, es decir, cómo es y se manifiesta determinado fenómeno, en este caso, la desaparición forzada.